Tarde fría en la ciudad de Medellín. Pues habíamos pensado que el invierno iba a dar tregua por lo menos una semana más. Tuvimos un fin de semana de unos días soleados, en las noches cayó mucha agua, pero en general pues los días dieron tregua para todo el invierno, toda la temporada de lluvias que se venía presentando. José, bienvenido. María Andrea Botero, bienvenida. Nuestro director Nacho López no nos acompaña hoy, pero seguramente mañana nuevamente estará acá en la primera mesa de opinión de Antioquia. José, y todavía el agua, la situación en Atabanza continúa bastante complicada. Ya vamos a hablar del tema del invierno porque se vienen presentando varias emergencias en el departamento de Antioquia el fin de semana por cuenta de la lluvia, por cuenta del agua, también en el municipio de Itagüí, pues varias viviendas colapsaron. Comencemos por ahí. ¿Sabe? Si quiere y me permite, qué pena con las buenas tardes para usted y para María. Diría yo que en el caso de Atabanza no aprovecharon la semanita de verano, porque tuvimos casi una semana, 4 o 5 días de un veranillo pequeño, pero un veranito que permitía trabajar. Y no sé si avanzaron en algo para desbloquear la vía, para solucionar la situación, no solo de los quienes residen en esa unidad residencial, sino en las que viven de ahí para arriba. José, usted de la zona, usted vive en ese sector, ¿cómo está viendo la situación? Porque ya llevan 15 días, prácticamente va para 15 días, la situación allí en Atabanza y los cerca de 10.000 ciudadanos que se quedaron aislados prácticamente, pues les fue a habilitar una vía, pero pues casi como una trocha, porque no están en las mejores condiciones. ¿Cómo está la situación allá? ¿Usted qué ha logrado percibir? Mire, me han contado de la falta de solidaridad hasta de la Secretaría de Movilidad del municipio de Medellín, porque me han dicho que muchos de los residentes pues que lograron y que en el momento del momento en el que se vino el muro y toda la tierra y no tenían el carro dentro de los parqueaderos, que recordemos son varias unidades residenciales, porque cuando usted habla de 10.000 personas, entonces debemos estar hablando fácilmente de 2.500 o quizás más viviendas. Atabanza hay otras unidades residenciales. Estas personas han estado dejando sus carros antes del derrumbe, pero desafortunadamente se han encontrado con la situación que desde el tránsito de Medellín como que han hecho operativos en las primeras horas de la mañana y se llevan los carros. No. Ha sido una falta de solidaridad. Falta como empatía con la situación. Empatía con la situación. De hecho, en mi unidad, y ahí me parece que también sería algo de falta de inmunidad, porque solicitaron la posibilidad de poder parquear los carros de estas unidades, y en el caso de mi unidad pues no han dicho nada. Pero también habría que mirar, José, en qué punto los están parqueando. Es decir, la vía ya está obstruida por todo este material vegetal que se vino abajo, y por supuesto las personas no tienen dónde parquear, pero ahora bien si está obstruida y posteriormente también se están acumulando vehículos allí, pues va a ser más complejo el tránsito tanto de personas como la movilidad que se debe dar por el sector. Entonces, digamos que también María, habría que mirar esa situación. Usted tiene razón, tiene toda la razón. Pero lo que me han manifestado es que en las primeras horas de la mañana, o sea, que llegue a madrugado la grúa pues a las 6 de la mañana. O sea, que los toman por sorpresa cuando están durmiendo. Que los toman por sorpresa. Entonces uno dice, bueno, no todos los días, pero esto se llegó a presentar. Y uno dice, bueno, ahí sí les ha faltado algo de la Secretaría de Movilidad. Por lo demás, no Duber, porque yo, afortunadamente para mí, vivo por un sector algo distante del deslizamiento de Atabanza. Y la verdad no, pero sí me preocupa, es que no hayan aprovechado estos días, no sé si los de la constructora, no sé si los del municipio, a quienes les toque, como para tratar de solucionar un poco la situación de esas personas. Se supone que es la misma constructora la que está realizando los trabajos, porque es responsabilidad de la constructora bajo el acompañamiento y las directrices de lo que entrega el DAGRET, que ya con anterioridad había entregado pues algunas recomendaciones y que de acuerdo a lo que hablan, pues no se tomaron en cuenta 100% esas recomendaciones, se puso el muro, pero no con los pilones que se debían poner y bajo las recomendaciones que se habían hecho, y por eso se presenta nuevamente la emergencia. Y Duber, con un problema. Sí, como usted lo menciona, que hoy está llovinando, llueve durito, ¿cómo van a intervenir eso con estos aguaceros? O sea, toca dejar eso paralizado hasta que el agua pare. Entonces, ¿qué va a hacer de estas personas? Pero también, fíjese que los residentes de Atabanza también han reclamado que durante los días soleados pues no hubo maquinaria amarilla en este lugar, a pesar que desde la Secretaría de Gobierno
de Medellín, en cabeza de María Camila Villamizar, quien ha estado, digamos que al frente, o es la responsable, ha estado al frente de esta situación, pues ha manifestado que ya están listos para poder remover. Y recordemos que también el martes pasado el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, había manifestado en su consejo de gobierno que si no intervenía en ese momento la constructora, y lo iba a hacer la alcaldía de Medellín, y que posteriormente entonces pasarían la factura. Pero según los residentes no ha pasado ni lo uno ni lo otro, ni ha intervenido la alcaldía de Medellín como debe ser para dar movilidad, y tampoco ha intervenido la agencia constructora. O sea, estas personas están desde el 29 de junio allí encerradas. Pero es que no es nada fácil porque pues, es un sector donde hay unas pendientes, donde pues por la misma condición de las montañas pues las vías están en pendiente, y póngase en el lugar de las personas, uno para mercar todos los días saliendo del trabajo, llegando bien cansado, bajándose de ahí de un bus y siga para arriba en semejante loma, como le llamamos acá en Antioquia. O sea, no es nada fácil. Pese a que ya se tomaron pues algunos planes de contingencia por parte de la Secretaría de Movilidad, incluso para el tema de las basuras que se estaba complicando. Entonces, sí, es complicada la situación allí en Atabanza. Y yo la verdad no sé cómo están haciendo las personas, porque pues, que yo conocía, esa era la única vía de entrada. No sé si han habilitado algo más. Se habla que se habilitó una vía provisional por el sector del Manzanillo, pero no debe ser la vía en las mejores condiciones, porque yo tuve la oportunidad en algún momento de llegar hasta allá donde hay una capilla, y ir para arriba seguía como una vía, pero eran como unos rieles. Entonces diría uno que no es la mejor vía, y pues con este invierno también debe estar aporreada. Sirve de vía provisional como para mitigar un poquito ahí el tema, pero hay que dar en evidencia que hay que ponerle mano a todas las vías de la ciudad de Medellín. Duer, yo conozco los rieles y pensaba que eso era la entrada para una finca, la verdad. Pues de hecho nunca lo subí, porque yo dije, no, eso debe ser una propiedad privada, pero entonces esa debe ser la alternativa para las personas de la zona, supone uno, porque los vi rieles, paraditos, o sea, eso no es para un automóvil. Bueno, en fin, pobre gente. Bueno, seguimos atentos a lo que ocurra allí en el sector de Rodeo Alto. Estamos con las personas de Rodeo Alto, de la unidad residencial Atabanza, y las personas que viven en las unidades pues, de ahí para arriba. En otro lugar donde también se presentó una emergencia este fin de semana fue en el municipio de Itagüí, exactamente allí en el barrio Pilsen, donde 4 viviendas desafortunadamente se desplomaron por cuenta de la creciente de la quebrada Doña María. Por fortuna, la administración municipal de Itagüí, en cabeza del alcalde José Fernando Escobar, ya había advertido sobre lo que podía pasar y ya había evacuado varias personas. El colapso se presentó justamente allí en el sector Villalía. Fueron evacuadas estas 4 viviendas hace exactamente 2 meses por daños en la infraestructura debido pues al crecimiento de la quebrada. Este afluente también afectó la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Allí pues dicen las autoridades se vienen trabajando en varios aspectos, en la construcción de varios pilones. En 2009 los habitantes iniciaron un proceso legal contra la alcaldía del municipio de Itagüí justamente para intervenir algunas viviendas y hacer unos muros de contención, pero afirman que nunca hicieron las intervenciones, lo que dicen algunos ciudadanos. Mientras que la administración pues dice que se están realizando las obras de mitigación, que se realizó un muro de contención de 63 metros de longitud y 21 pilones de 10 metros de profundidad para prevenir que a futuro pues, la quebrada pueda ocasionar más daño. Esto nos dicen desde la administración del municipio de Itagüí. Cabe aclarar que estas viviendas hace un mes, por petición del señor alcalde y en decisión del Consejo Municipal del Riesgo, se tomó la decisión de retirarlas definitivamente y ayudarles con un subsidio de arrendamiento mensual hasta tanto terminemos las obras que se están adelantando en el sector, tales son como muros de contención, enrocado y limpieza de la quebrada. Bueno, es la situación que entonces se está viviendo allí en el municipio de Itagüí por cuenta de lo que tiene que ver con el invierno. Y en contraste con eso, José, con las buenas tardes, y usted se nos va incorporando a la mesa. Claro que sí, es en un momentico hablamos de deporte. Sí, eso estábamos comentando, que se nos fueron los días de sol. Por aquí está lloviendo y en Nacional está tronando, pero bueno, ya le digo por qué. Y ese Abello se están incendiando y tiene que ver con un incendio que se presentó el fin de semana allí en el Cerro Quitasol.
En estos días de verano que hicieron, pues no se sabe si fueron manos criminales o qué fue lo que pasó, aprovecharon para allí pues prender el fuego al Cerro Quitasol, que siempre que hay verano pues sufre las peores consecuencias por cuenta de las manos criminales que están incinerando allí el cerro. Pasemos a otros temas de movilidad, porque el fin de semana, pues María Andrea, usted tiene un reporte que fue como bastante caótico, bastante trágico, donde varias personas perdieron la vida en diferentes accidentes y también muchas personas resultaron lesionadas en las diferentes carreteras del departamento de Antioquia, en el oriente, acá en el mismo Valle de Aburrá. Usted nos tiene ese reporte. ¿Qué pasó el fin de semana en cuanto a movilidad? ¿Cómo nos estamos comportando en las vías que están sucediendo todos estos hechos? Hay una situación que reportar y se presentó en el oriente de Antioquia, exactamente en la jurisdicción del municipio de San Luis. Allí en la madrugada del domingo un vehículo tipo tractocamión, como se ve en las imágenes, chocó, colisionó contra una motocicleta. En este accidente fatal perdieron la vida 3 personas. Se trata de 2 hombres y una mujer. En el momento, y también lo explicó el coronel de la seccional de transportes de Antioquia, que se están adelantando las investigaciones para poder verificar qué fue lo que sucedió, si se trataba de alguna imprudencia de alguno de los conductores de ambos vehículos, si fue una falla mecánica, porque el accidente dejó ese saldo, 3 personas muertas lamentablemente. Pero otra situación también se presentó acá en Medellín. Se trata de que en la madrugada del domingo, más o menos hacia la 1:30 de la mañana, en la que conocemos como la Avenida 33, de hecho los videos también estuvieron rodando muchísimo a través de las redes sociales, se presentó una colisión, un abrupto accidente, donde por fortuna no resultaron personas muertas, pero sí dejó en pérdida total 3 vehículos. La situación es que el auto rojo que se ve allí en la imagen, pues al parecer estaría practicando piques, es decir, excedió el límite de velocidad por esta vía, esto sobre la carrera 66B, cuando uno va saliendo del deprimido de Bulerías, y la persona no midió ni la distancia ni los frenos y se fue contra 3 vehículos más. Por supuesto, las lesiones que le generó a los que estaban dentro de los vehículos fueron bastante altas. Insistimos, no generó fallecidos este accidente, pero sí graves lesiones. Y es que con base en esta situación, incluso el secretario de Movilidad pues también se pronunció manifestando la gran cantidad de pérdida de vidas en la vía, generándose esta por accidentes de tránsito como la tercera causa de muerte que tenemos acá en Medellín, incluso en el Valle de Aburrá. Dijo el secretario de Movilidad que a la fecha ya 131 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito de enero a la fecha, pero 96 de ellas son por accidentes en motos. Escuchemos lo que dijo el secretario de Movilidad de Medellín. 96 muertes de estas con motociclistas involucrados, motociclistas que pierden la vida o motociclistas causándole la muerte a peatones y a personas de la tercera edad. Es una de las principales causas de muerte hoy en la ciudad. Y en un momento vamos a hablar, ampliar el tema del dólar, porque realmente preocupa, José. ¿Cómo está el comportamiento del dólar? ¿Cómo se comportó hoy? ¿Qué cifras hay? Duerbeal, el dólar hoy tuvo unas cifras desafortunadamente, diría yo, para la mayoría de la población, porque todos somos más pobres en la medida que el dólar se siga valorizando frente al peso colombiano. Al alza alcanzó un máximo de 4.580 durante la jornada, al cierre estaba en 4.579 pesos prácticamente, se promedió a 4.515, está a escasos 20 pesos de ya pasar la barrera psicológica de los 4.600 pesos. Ahorita tocaremos el tema y preguntaremos cuál es el techo, cuál sería el aparente techo, pero yo solo le doy un dato. Mire, si usted se hubiera invertido 100 millones de pesos en dólares hace tan solo 20 días, antes de... Puede ser casualidad, 20 días antes de la segunda vuelta presidencial, si hubiera invertido 100 millones en dólares, hoy podría decir que ya tiene 117 millones de pesos. 117 millones de pesos. ¿Pero cuánto inversión? Si usted hubiera, mejor dicho, si usted hubiera valorizado 100.000 pesos, sí. 100.000 pesos, ya hoy tendría 117.000 pesos. Esa rentabilidad no se la da a usted ninguna inversión lícita en este país, y eso desafortunadamente está pasando sobre todo para los importadores, por ejemplo, otra persona me hablaba de los planes turísticos, planes de viaje.
le están conservando a quien ya compró y pagó y demás. Pero planes turísticos al exterior, a las islas del Caribe, Estados Unidos y demás, esos están disparados y obviamente te están corrigiendo los precios que se tenían. No pasa lo mismo en el caso por ejemplo, de Europa, porque no pasa lo mismo con el euro. Lo que está pasando con el dólar no pasa con el euro. Pero vuelvo y le digo, es preocupante porque sí ha crecido mucho, desafortunadamente. Pero lo superó ya, José, el dólar ya superó el euro. Sí, por momentos, por momentos. La primera vez que lo supera. Sí, señor. Hay muchos televidentes que se les ha preguntado todos estos días que cómo los puede afectar el tema de la variación del dólar, especialmente al alza. Muchos dicen, no, pues eso a mí no me toca. ¿Por qué dice usted, y para que le expliquemos y hagamos un poco de pedagogía acá rápidamente los televidentes, si el dólar se encarece, somos cada vez más pobres? Mire, somos cada vez más pobres porque si tenemos, a nosotros nos pagan en pesos. Si nos pagaran en dólares sería una situación muy distinta, pero como nos pagan en pesos... Pero ganando en dólares, gastando en pesos, sería distinto. Sí, Porque pero ganamos en pesos, gastamos en pesos, pero muchos de los productos son importados. Sí. Exacto. Muchos productos de la canasta familiar también son importados, otros sus insumos son importados, entonces necesariamente nos están subiendo los precios. Como seguimos ganando en los mismos pesos, todos los días somos un poquito más pobres, a menos pues las personas que tienen grandes fortunas y tienen inversiones en dólares. Que compramos. Bueno, y de hecho, es una minoría. Quizás los exportadores, grandes exportadores de café que ya se estaban quejando de los insumos, de banano, de una cantidad de productos, pero en realidad hay que reconocerlo. Nosotros no tenemos una vocación grande de exportación, sino más de importación. Entonces, todos los días, en general, nos vemos más afectados. ¿Quiénes se ven beneficiados también? Quienes están recibiendo remesas, quienes tienen un familiar en Estados Unidos, quienes tienen al hermano, al hijo, qué sé yo, al papá. Quienes trabajan en plataformas digitales. Quienes trabajan en dólares, plataformas digitales ganan en dólares, correcto, José. Los que reciben José, y esa sí tendencia están entonces va a seguir hacia arriba, ¿ok? Eso nos lo dirá nuestro experto porque yo no me siento capacitado en decirle nada al respecto. Eso pero en un que se momento comprometan los expertos. En un momento vamos a ampliar la información con un experto justamente de cómo puede ser el comportamiento del dólar, cómo seguir haciendo, si todavía estamos a tiempo de ir a cambiar algunos pesitos por dólar para hacer alguna ganancia o si definitivamente esto ya se va a estancar y cómo va a ser el comportamiento en los próximos días, teniendo en cuenta toda la situación mundial que se viene presentando, la guerra, allí la invasión de Ucrania, Rusia-Ucrania, también pues lo anunciaron en Estados Unidos de esta recesión, el tema en Colombia también, el factor político seguramente tiene que ver también algo, es una combinación de muchos elementos. La crisis que ha de llevado contenedores, el cierre, se está hablando de nuevos cierres China, por una variante de Omicron en China, todos esos factores obviamente tienen que incidir en el precio del dólar. Bueno, pasemos de variantes y del dólar, cómo va variando, a hablar de temas de política. Y María Andrea nos tiene datos políticos bien interesantes. Yo también le tengo uno, Duber. ¿Político? La manera de chisme. Yo no sé si ya se tocó, pero yo que termine María Andrea le digo. Primero las damas. Sí, primero las damas. Le damos aquí una esperita. María Andrea, usted me tiene chismecito, no, noticia. Ya me dejé contaminar de José. No. Yo no traigo chismes, yo traigo noticias. Usted me tiene información de primera mano de muy buena fuente del Consejo de Medellín y justamente qué estaba pasando hoy en Plaza Mayor. Bueno, comencemos por el Consejo de Medellín, Duber, con una situación y es que ya quedó reforzada la bancada del Centro Democrático. Recordemos que hace 2 semanas atrás renunciaron 3 concejales de esta bancada, Simón Molina, Paulina Aguinaga y Albert Corredor. Pues bien, entre el viernes y hoy lunes se posesionaron 3 nuevos concejales. Recordemos que el viernes pasado estábamos hablando de una de ellas, se trata de la señora Claudia Ramírez, pero hoy se posesionaron 2. Uno, se trata de la señora Leticia Orrego. Leticia Orrego se desempeñaba como registradora especial de acá de Medellín. Ella es oriunda del municipio de Peque y en el año 2019, cuando aspiró al Consejo de la Ciudad, obtuvo 6.624 votos. Ella es abogada, tiene experiencia en Derecho de Familia y precisamente bajo esa línea es donde ella se va a destacar y va a hablar y trabajar desde el Consejo de Medellín. Por otro lado, también está el señor Carlos Ríos.
Carlos Ríos, el concejal, él es empresario, fue viceministro de Defensa hasta el mes de febrero de este año, es abogado, tiene además una maestría en estudios políticos y dice que su trabajo en el Consejo de Medellín se va a enfocar en la defensa del gremio empresarial, básicamente para quitar ese estigma, como él menciona, el concejal Ríos menciona, el estigma que le ha dado el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, cuando habla de que los empresarios son una mafia. Él dice que esta situación es irreal, que por supuesto no es así, pero escuchemos lo que dijeron Leticia Orrego, la nueva concejal, y Carlos Ríos sobre cómo va a ser su trabajo y la oposición que van a representar en el Consejo de Medellín. Vamos a aprobar, por supuesto, proyectos que le favorezcan a la ciudad. Voy a hacer una oposición inteligente, respetable, razonable y vamos a estar de acuerdo todos en el momento de una votación. Voy a caer en ese lenguaje perverso que lamentablemente nos ha metido este alcalde, de dividirnos como sociedad. Yo siempre le he dicho, en nuestros desayunos, almuerzos y comidas no peleábamos por política y este señor nos puso a pelear. Yo creo que es muy importante llegar al Consejo de Medellín a hacer un control político eficiente, con argumentos, ponderado y que le permita a la ciudadanía una verdadera construcción de ciudad. María Andrea, bueno, ahí estamos viendo los dos nuevos concejales. ¿Usted cómo percibió el ambiente en el Consejo? Mire, se lo pregunto es porque, bueno, las tres concejales y el concejal Albert Giordano, pues ya vemos toda la situación que se presentó, los rifirrafe, las denuncias de las concejales Lina, Paulina y Natalie del matoneo, entra una nueva concejal. ¿Qué se ha dicho? ¿Seguir el matoneo? ¿Cómo ve usted el ambiente ahí? Le van a trabajar a Quintero, le van a trabajar al Centro Democrático. Bueno, los tres nuevos concejales, que entre ellos son dos mujeres, Claudia Ramírez y Leticia Orrego, pues ellas han manifestado que van a trabajar en bancada. Apenas están entrando en el ambiente y ellas, por supuesto, han visto lo que ha sucedido. Incluso la concejal Leticia Orrego decía esta mañana que lo que sucedió desde noviembre del año pasado, cuando se hablaba del pacto de Chuscalito y todos estos tires y aflojes, pues ya había quedado en el pasado, que precisamente los tres nuevos concejales habían llegado a oxigenar la bancada y que van a hacer una oposición, no a la ciudad, dicen ellos, sino al alcalde Daniel Quintero, pero una oposición con argumentos. Y también mencionaban algo muy importante los tres concejales, y es que le van a bajar a ese lenguaje que se ha venido manejando, como sabemos, desde la ciudad, donde lo que digamos que está primando básicamente es la beligerancia, las formas como se está dando este discurso político o el disenso, y ellos pues han manifestado que esta no es la manera. Acá es importante destacar algo: la concejal Natalie Vélez, ella renunció a la militancia del Partido Centro Democrático, pero ella sigue dentro del Consejo de Medellín. Y por otro lado, pues también está la concejal Lina García Gañán, quien también renunció a la militancia, pero sigue dentro del Consejo. Es decir, que como bancada como tal, estaríamos hablando entonces básicamente de 6 concejales, bancada del Centro Democrático, que harían esa oposición fuerte: Julio González, Sebastián López, Alfredo Ramos y los 3 nuevos concejales: Claudia Ramírez, Leticia Orrego y el señor Carlos Ríos, los 3 nuevos que se posesionaron el día de hoy. De todas maneras, se le baja la fuerza a esta oposición del Partido Centro Democrático, porque eran 8, se le baja a 6 porque se puede renunciar a la militancia, pero no se pierde la curul, y digamos que se haría una fuerza de oposición con otros concejales que se puedan añadir en algunos proyectos especiales. Hablamos de concejales como Daniel Duque, por ejemplo, que hace oposición también a Daniel Quintero, Luis Bernardo Vélez, y digamos que ahí se intentarían sumar algunas fuerzas. Hay que ver que se desarrolla en 2-3 semanas, cuando esos concejales empiecen a hacer proposiciones y empiezan a mostrar ahí cuál es su capacidad, digamos, de manejo y argumentos. Pero en realidad lo que se baja, es el caso de Albert Giordano, porque Albert Giordano sí claramente no era una rueda aparte de lo del Centro Democrático. Porque en el caso de Natalie y de Paulina, pues, fueron más moderados, sí, fueron más moderadas. Y el tema de ellas fue como un tema más como, García, de acuerdo a lo que quedó en el ambiente, como un tema de machismo, por el tema de la presidencia. O de personas al interior del partido que tomaban decisiones por encima de quienes ya venían haciendo un proceso. Y eso, pues, queda como entendible que las ofuscó y las molestó. Bueno, María Andrea, le va a dar tiempo para que respire y enseguida seguimos contando la otra información política. Sí, mientras tanto, José nos cuenta el hush político, el chismecito político. ¿Cuántas barajas o cuántas cartas hay en la baraja para las próximas elecciones de la alcaldía de Medellín?
Pues por ahí algún medio de Más de comunicación publicó 12. 12. Realmente Blue Radio, Ajá. pero le faltaron algunos. Diría yo que hay más o menos unos 14. Bueno, no se les extrañe que en las próximas semanas el rumor va a empezar a sonar mucho más fuerte, pero ya se presentó una reunión para postular al expresidente de Atlético Nacional, el señor Juan Carlos de la Cuesta, para la alcaldía de la ciudad de Medellín. El señor Juan Carlos de la Cuesta, que recordemos que fue el presidente de los múltiples éxitos con el Atlético Nacional de Juan Carlos Osorio y de Reinaldo Rueda, dentro de lo que se incluye la Copa Libertadores del 2016. Al parecer ya hay piezas políticas muy fuertes moviéndose en torno a la proposición de que el señor Juan Carlos de la Cuesta sea candidato para las elecciones a la alcaldía. Cuando manejaban a Nacional. ¿Cómo le como fue empresa. con Nacional? No, Nacional sí lo manejan como Oiga, una empresa, José, ¿cómo José. le fue con Nacional? Supremamente que yo de bien. fútbol poco Vienen sé. los resultados por lo menos. Resulta, pero es que viene de ser Resultados, porque campeón. como le fue allá, de pronto le pudieron la A alcaldía. Juan Sin que sea lo el mismo, mejor obviamente. presidente de la historia de Atlético Nacional, fácilmente puede ser Juan Carlos de la Cuesta. Por lo menos el más exitoso. Pues más exitoso, sí, O porque sea, que tuvo resultados. una buena administración. de las mejores. En el fútbol. En el fútbol. claro, Dejémoslo ahí. buena. No, pero es un pequeño indicador de lo que podría ser. Sin que esto sea igual. Obviamente el tema de la política es tan diferente. Pero José, es un y se- excelente administrador. ¿Y se sabe qué afinidades políticas tiene? Ese es el dilema, José, que según lo que me comentan, hay dos posiciones políticas diferentes que se estarían vinculando, o sea, se estarían uniendo para que él sea la figura sobresaliente en esa carta para la alcaldía de la ciudad de Medellín. Porque hay algunos que dicen que lo ponen como la carta oculta de Federico Gutiérrez y hay otros que tendría un perfil más independiente, que iría a recoger firmas. Pero se las dejo ahí. El nombre de Juan Carlos de la Cuesta sonaría para la alcaldía de Medellín. Se hace el gol en la O sea, política. entra a engrosar las filas de los Entra a engrosar, aspirantes. entraría la titular de los aspirantes. Le digo que es un tipo carismático, Yo encantador. lo veo ya como alineado usted con bonachón. una campaña, No, no sé. yo no estoy haciendo aquí campaña. Yo lo digo como persona y porque fue un caballero como presidente de Atlético Nacional con los medios de comunicación, pero pone color a la alcaldía porque pues de todo lo que se ha escuchado, hombre, mucho nombre, pero poca trayectoria y poca historia. Y en la parte administrativa tenemos que aprender que se necesitan es gerentes y administradores. Oiga, 5 o 6 concejales, 2, 3 personas por el lado de la gobernación de Antioquia. Algunos, se ha hablado de algunos del sector privado, otros que están por fuera del país y de los cargos públicos. Muy interesante la baraja. Bueno, ahí Bueno, está. vamos a ir entonces con más noticias. Sección patrocinada por Coordinadora. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Tenemos información que viene desde la DIAN, José, porque ya hay un nuevo director. ¿De quién se trata? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué se conoce? Sí, y más que desde la DIAN Duer, viene desde la presidencia del señor Gustavo Petro, el presidente electo, que ya dijo quién va a ser su director al frente de la DIAN. Un aviso o un anuncio importante porque se habla de Ricardo Bonilla. Ricardo Bonilla, quien fue su secretario de Hacienda en Bogotá, es resistido por algunas personas hablan bien, otras no hablan bien de su desempeño al frente de la alcaldía de Bogotá, pero se ha nombrado a este señor que estamos viendo en pantalla, el señor Luis Carlos Reyes, es economista, es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Veamos qué piensa el nuevo director de lo que puede ser su gestión, quiénes se deben preocupar y quiénes se deben tranquilizar. En términos de las modificaciones del sistema tributario, se están trabajando en este momento con todo el equipo de Hacienda, pero lo que es importante dejar claro desde ya es que ningún colombiano que gane por su trabajo menos de 10 millones de pesos va a pagar un peso más en impuestos, sea por impuesto de renta, por IVA o por lo que sea. Mire, este señor es economista, es historiador, tiene doctorado, magíster de la Universidad de Michigan y se dicen que es un experto en temas tributarios progresivos, es enemigo en el caso de los días sin IVA. Este pues será el nuevo director de la DIAN en la administración del presidente Gustavo Petro. Y veo que le entregó las declaraciones, José, allí en Plaza Mayor, y es que justamente María Andrea tiene noticias porque se está desarrollando una agenda por parte del Pacto Histórico hoy y mañana en la ciudad de Medellín. María Andrea, ¿quiénes están participando? ¿Qué temas están tocando? ¿En qué consiste esta agenda, esta reunión?
Pues, mire, desde muy temprano, hacia las 9 de la mañana, se reunió lo que se llama toda la bancada del Pacto Histórico. Esta bancada se reunió muy temprano, Ay, pero el alcalde ya regresó. Por eso, mire, yo dije toda la bancada del Pacto Histórico, pero llama poderosamente Ya la ahora atención me que aclaró estaba la el situación. alcalde y todo el gabinete de la alcaldía de Medellín. Ahí vemos a la secretaria de gobierno, María posteriormente Camila ahí está Villamizar. también el director de la DIAN, mira, ahí al frente también, el designado, por supuesto. Pero también está el secretario de Hacienda, ya lo vemos más atrás. Hay una gran cantidad de funcionarios de la alcaldía de Medellín y por supuesto estaban también los representantes a la Cámara del Pacto Histórico, senadores del Pacto Histórico, y también estaba Roy Barreras, quien fue, digamos, como el encargado de abrir este espacio, quien dio la bienvenida, el que está liderando todo el tema de agenda. Fíjense que desde las 9 de la mañana estaban allí reunidos, es una agenda bastante amplia. Dicen ellos que estas reuniones la harán en diferentes ciudades, pero comenzó acá en Medellín. ¿Cuál es la intención de esta reunión? Pues hoy de lo que se habló básicamente fue del tema de la reforma tributaria. Para eso intervino el señor Ricardo Bonilla y Luis Carlos Reyes. Más tarde también intervinieron algunos representantes a la Cámara con el propósito de hablar sobre los proyectos que se van a jalonar desde allí. Digamos que lo más destacable de este encuentro que se lleva entre hoy y mañana es que mañana van a hablar 3 de los ministros designados que representan esas 3 grandes reformas para el país. Recordemos que en el momento se está hablando de la reforma tributaria, por lo tanto, mañana como panelista estará el señor José Antonio Campo, quien es el ministro de Hacienda designado. También estará la señora Carolina Corcho, allí en Plaza Mayor, quien hablará también de la reforma de la salud. Y estará también la señora Cecilia López, quien es la ministra de Agricultura designada para hablar sobre esa reforma rural integral, como la han llamado desde el Pacto Histórico. Que es, bueno, ahí también vemos al secretario privado de la alcaldía de Medellín, el señor Juan David, se me escapa el apellido en este momento, pero una gran cantidad de funcionarios de la alcaldía de Medellín estaban en este lugar. Paralelamente se estaba llevando a cabo el Consejo de Medellín, el debate sobre la matrícula cero. Se esperaría pues que estuvieran también representantes, algunos representantes desde la Secretaría de Educación, pero pues ya entendemos que estaban allí, situación que sorprendió incluso a varios políticos del partido Pacto Histórico. ¿Y sorprendió por qué? Sucede que cuando el señor Roy Barreras dio la bienvenida, el senador Roy Barreras dio la bienvenida, dio la apertura, posteriormente le cedió la palabra al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien dio un saludo a los invitados, pero ocurrió un hecho particular, y es que nuevamente habló sobre Juan Camilo Restrepo, el actual comisionado de paz, quien estuvo durante 2 semanas más o menos como alcalde encargado de la ciudad de Medellín. Cuando hizo su intervención fue bastante particular porque él mencionó, acá estoy yo para el agrado de unos o para el desagravio de otros, me tocó a mí hacer la presentación y no a quienes ustedes ven en pantalla, refiriéndose a Juan Camilo Restrepo. Pero lo que llamó poderosamente la atención es cómo a través de una imagen que conocemos nosotros como memes, presentó a Juan Camilo Restrepo, uno con la indumentaria del general Zapatero, y en otra imagen lo presentó, digamos, configurado como Boris Johnson, el exministro de Reino Unido. Esta situación, pues, nuevamente hace caer al alcalde Daniel Quintero en un lenguaje que va en contravía de lo que él mencionó ese martes, el 21 de junio, cuando regresó al cargo, donde dijo: vamos a aprender de los errores del pasado, vamos a manejar mejor las cosas, y acá nuevamente trae un tema a colación que no ha lugar con el objeto del evento, porque el objeto del evento era precisamente una invitación que le hicieron a él, por supuesto como alcalde de la ciudad. Algunos no se explicaban por qué estaba allí todo el gabinete, y mucho menos abrir una presentación donde también el presidente electo Gustavo Petro está llamando a una unidad, a un gran acuerdo nacional, a moderar el lenguaje. Pero Daniel Quintero pues no desaprovecha oportunidad precisamente para hablar de lo que en su momento él también calificó como un alcalde fantoche. ¿Quién también estuvo invitado? Hacia las 2 de la tarde estuvo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Yo le tenía una pregunta, usted que es casi omnipresente porque está en toda parte de la noticia política, ¿tuvo la oportunidad de pronto de ver al gobernador y a Esteban, que recordemos ese rifirrafe la semana pasada? Restrepo lo vimos. Esteban Restrepo, sí. Por Twitter se vieron allá, finalmente, ¿qué pasó? Cuéntenos a ver.
Bueno, no soy tan omnipresente porque esa parte no pude ver si realmente se cruzaron los dos. El gobernador Aníbal Gaviria Correa estaba invitado para las 2 de la tarde. Fue una invitación especial que le hizo el Pacto Histórico y digamos que esto también corresponde frente a lo que decía Aníbal Gaviria, el gobernador, la semana pasada en su cuenta de Twitter, donde le decía también al presidente Gustavo Petro que él estaba listo y que desconocía cualquier comité de empalme donde él no estuviera invitado, o por lo menos algún emisario desde la gobernación de Antioquia. Pero hizo presencia, no sé si, seguramente sí se cruzaron, seguramente sí hablaron, esa parte sí se las voy a quedar debiendo. Pero ¿qué dijo Aníbal Gaviria mientras hizo la intervención? Le pidió al Pacto Histórico varios elementos. Uno de ellos es el sometimiento de los grupos criminales que sabemos que están abundando acá en el departamento de Antioquia. Dijo el gobernador Aníbal Gaviria que en el tiempo que ha sido mandatario, recordemos que él también fue alcalde de Medellín y ya también fue gobernador del departamento, en el tiempo que ha sido mandatario, que había tenido una muy buena conversación con los presidentes y que esperaba que este gobierno no fuera, por supuesto, la excepción. Se mostró con bastante apertura y también aprovechó para pedirle al gobierno entrante lo que le ha pedido a Iván Duque. 3 cosas: el apoyo para la segunda pista del aeropuerto, los circuitos viales y también apoyo para el tren del Río. Pero además se aventuró y se fue un poco más allá para hablar de ese otro tren, el tren que conectaría Medellín, Bogotá y el Urabá. Duer, si me permite, le hago una pregunta a María Andrea. Rápido. Sí. Ya que usted me dice, yo pensaba que esa era una reunión únicamente de dirigentes del Pacto Histórico, pero vemos que estaba la plana mayor de la alcaldía de Medellín. ¿Había plana mayor de algún otro municipio? Estaba por ahí el alcalde de Bello, el alcalde de Itagüí, de Envigado, qué sé yo. ¿Usted vio esas caras o únicamente la gente de la administración de Medellín y la gente del Pacto Histórico? Mire, solamente las personas de la alcaldía de Medellín, y hay que anotar acá algo muy importante. La representante de la Cámara, Luz María Munera, me excuso. Ella incluso no es muy afín, o por decirlo, porque ella también lo ha dicho, ella no es afín, digamos, a esas formas que maneja Daniel Quintero, sí. El alcalde de Medellín. Incluso ha mencionado que sus formas, antes de sumarle al Pacto Histórico, lo que está haciendo es restarle al Pacto Histórico. No había nadie más, estaba... ¿Tiene otra intención en unos 4 años? No, esa parte no la sé. Sin embargo, Luz María Munera sí manifestó esa situación, digamos, un poco de incomodidad. Además, por esa forma de apertura que no solamente la desencajó a ella, desencajó a varias personas que estaban allí, porque reitero, el lenguaje va en contravía de lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro, y es llamar a la otra Colombia, como él llama, de las personas que no votaron por él. Entonces me siento con el Partido Conservador, me siento con el Centro Democrático, me siento con el Partido Liberal, con el Partido de la U. Y pues por eso están diciendo que el alcalde de Medellín no le está sumando. Pero también hubo comentarios sobre el hecho de que él estuviera allí con todo su gabinete, pues realmente reafirma su participación en política, a pesar de que él lo negó tantas veces a toda la ciudad de Medellín. Pero esta situación es un hecho fehaciente. Vea rápidamente con esa que nos mencionaba María Andrea al final y que lo mencionó antes, con la imagen de Juan Camilo Restrepo, su semejanza con Boris Johnson, con el general Zapatero y demás, demuestra el alcalde Quintero, pues uno, que claramente su vocación es de provocador, como lo ha ratificado en los últimos meses, pero lo otro, que su coco, que su diablito, que su talón de Aquiles es Juan Camilo Restrepo, porque no ha podido superar a Juan Camilo Restrepo. Eso es clarísimo. O sea, si usted le quiere mencionar la madre a Daniel Quintero, menciónele a Juan Camilo Restrepo. Sí, señor. Ese es su coco. Pero hay que anotar también allí algo muy importante. Recordemos que el Consejo de Estado la semana pasada dijo que la designación de Juan Camilo Restrepo sí fue legal. Entonces me parece que es un tema que, como cualquier líder, pues ya debería ir dejando atrás y más bien darle un oxígeno a la ciudad frente a este nuevo gobierno presidencial. Son discusiones políticas. Bueno, señores, nos cogió la noche. Vamos a ir a una pequeña pausa. Cuando volvamos, nuestro invitado, el primer invitado, nos va a hablar justamente sobre el dólar. Vamos a ampliar el tema del dólar. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe ese impulso del dólar? Vamos a un corte y volvemos. Y como conversábamos hace un momento, pues el tema del dólar tiene preocupados
a buena parte de países de Latinoamérica y del mundo, porque realmente es una crisis mundial. Para hablar sobre el comportamiento del dólar, pues nos está acompañando hoy Juan Fernando Villegas, experto en Bolsa de Valores. Juan Fernando, bienvenido, gracias por acompañarnos, usted ya ha estado con nosotros. ¿Cómo están? Mucho gusto, muchas gracias. Y les tengo una anécdota. Cada que ustedes me llaman a preguntarme por el dólar, posiblemente del techo. Bueno, eso es algo eso positivo. es una buena noticia. Un buen presagio. Bueno, Juan, hablemos justamente del dólar. ¿Cómo analiza usted el comportamiento del dólar en los últimos días, en las últimas semanas? Totalmente alcista, en una súper potente tendencia que no la veíamos. Yo creo que históricamente el mercado nunca había visto esto. Estamos en lo que dirían algunos economistas, la tormenta perfecta. Y esto es un tema global. ¿La tormenta perfecta para qué, Juan? Del dólar, o sea, porque están todas las condiciones dadas. Si me devuelvo a un poquito de contexto, ¿por qué está pasando lo que está pasando en este momento? Hay que ver los orígenes por allá en la primera crisis del 2008, la política monetaria de Bernanke, expansión monetaria con la famosa, el quantitative easing, no sé si se acuerdan de eso, que era un nombre distinto que le dieron a la forma en cuando empezaron a comprar bonos, emisión, todo eso. Y llega la pandemia y esto rompe rompe con la austeridad en muchos estados y aparece el keynesianismo en toda su máxima expresión, es decir, el estado benefactor tiene que aportar. Definitivamente el estado tenía que salir a apoyar en la pandemia. Hay una gran deuda de los países, Colombia, uno de ellos. Todos los países se endeudaron muchísimo en la pandemia, muchísimo. Y también como había tanta represión de demanda, la gente en sus casas metida, entonces de pronto sueltan a todo el mundo, la cadena de suministros no se acomoda a la velocidad que la gente demanda productos y servicios, comienzan las presiones inflacionarias en la cadena el supply chain, en la cadena de suministros, y obviamente se dispara la inflación, continúa la tormenta perfecta, llega la Fed, y para sumar la tormenta perfecta hace la subida de tasas más agresiva en 40 años. O sea que es un cóctel bien interesante. Juan, usted me enviaba en días pasados una gráfica que mostraba el comportamiento del dólar con sus velas desde el año 2014. ¿Qué pasó en el 2014 que retomamos esa tendencia alcista? Eso es petróleo. Acuérdense que estos países como Colombia, como Chile, sobre todo cuando miramos el gráfico chileno del dólar, el gráfico colombiano, hoy el chileno subió más que el colombiano. Estos dos países y Brasil también, sus monedas están muy atadas a su commodity y manejan una correlación. Lo que se llama una correlación es que cuando sube el uno cae el otro, y muchas veces esa correlación se rompe. En la pandemia esa correlación se rompió. Entonces siempre en Colombia, y esto es muy importante entenderlo, y en lo que yo he visto el mercado en 30 años, el precio del dólar nunca estaba atado a un presidente, a un partido político, sino, y desde que nos convertimos en grandes exportadores, grandes pues por el tamaño de la economía colombiana, pero un pequeño exportador, desde que estamos metidos con los hidrocarburos, el carbón, este país tiene una correlación, sus ingresos importantes son en dólares. Y José, off the record, me pregunta, ¿y por qué entonces si subió, si cayó el dólar? Porque se rompió la correlación y qué es lo que pasó entonces en estos días. Sí, volvamos al tema de la pandemia. Es que la tormenta es perfecta y muchas soluciones a esta, o mejor dicho, el escenario al frente de esta tormenta perfecta es empinado y es de austeridad del Estado. El Estado está muy endeudado y sin embargo, ustedes ya escucharon, viene una tributaria de 50 billones de pesos y el plan de negocios de la administración Petro es de 170 o 80 billones, le dijo Fajardo, eso es la cifra que yo escuché.
Eso no es oficial, obviamente eso es lo que yo escuché. Lo que sí es oficial es el tamaño del gasto que le van a imprimir a la economía cuando, ojo, cuando el mundo está subiendo tasas de interés. Entonces vamos a tener dólar costoso por mucho rato. Hombre, yo espero lo que les dije al comienzo, que ustedes me llaman cuando va a ser el techo. Entonces, que sí, podemos estar en un techo de un canal alcista, si lo miramos técnicamente, el 4600, 4700, es una zona donde vamos a encontrar vendedores fuertemente. Si de aquí en adelante lo que te tengo que decir es esto hay que tocarlo de oído, porque es que son demasiadas condiciones las que están en el aire simultáneas que no son fáciles. En la historia han sucedido, eso sí es importante, en la historia esto ha sucedido anteriormente. Yo no he revisado esa parte, estamos hablando como 1998 en Colombia, pero no he revisado a detalle para poderles dar ese view anterior. Pero lo que es cierto es que en un mercado como los que estamos en este momento y con tanta incertidumbre, la prudencia en el gasto, número uno. Y número dos, siempre considerar, hombre, ¿y por qué es que no venimos haciendo inversiones en dólares? Porque, mira, 16% ha subido en un mes solamente dejándolos quieticos. ¿Cuándo es que, si yo pienso que ese tema del dólar, que es una moneda fuerte, va a continuar, yo tengo que tener un plan de acción contra eso? Si soy un exportador, voy feliz. Si soy un importador, tengo que hacer coberturas. Importador, pues regular, una persona que necesita una materia prima importada. Porque esto, como te digo, no ha terminado. Juan. La hipótesis es que termina cuando se da la inflación. Ok, cuando sea la inflación. O sea, eso es lo que tendría, ya lleva mi pregunta. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el dólar empiece a tocar su techo? Exactamente, es una cobertura. Mi intuición, esto no lo he leído, no lo vi en ninguna parte, pero la intuición y mirando hacia atrás, historia, esto es la cobertura contra la inflación, como protegerse frente a la inflación, es con el dólar. Así está haciendo en este momento. Entonces, para que el dólar ceda, la inflación tiene que ceder, porque si la inflación cede, la Reserva Federal no sube tasas. Ya avisó que si se mantiene la inflación, ella va a subir duro otra vez, porque es que haber subido lo que subió, la mayor subida en 40 años, eso es lo que nos tiene a todos así. El rey dólar. Juan, ¿por qué está subiendo más el dólar en Colombia que en otros países de América Latina? ¿Qué factores están llevando a eso? ¿O cómo leer esto? No, de hecho es al contrario, pues puede que en esta semana pasada esa ha sido la noticia, pero hoy, si miramos el chileno, estuvo más fuerte el chileno que el colombiano. Todas estas economías que están soportadas en commodities, es decir, en el petróleo, en el cobre, son muy susceptibles a esas variaciones de precios en la moneda y en el commodity. Ahora, hay hipótesis, pero esto no es comprobable y a mí me gusta siempre mirar en la historia cuando se repitió un fenómeno de estos. Y es temas políticos que no tienen nada que ver con las gráficas y la forma cuantitativa como leemos nosotros el mercado. Y la pregunta me la hizo José también. Afecta que esté un gobierno de izquierda llegando a Colombia, afecta que haya un gobierno de izquierda en México, afecta que haya un gobierno de izquierda que va a volver a Brasil, afecta que tengamos un gobierno en Chile. Sí, la respuesta es sí. ¿Define a largo plazo la tendencia? La respuesta es eventualmente sí, pero no es el único factor. Por ejemplo, la incertidumbre frente a de dónde vamos a sacar gas, petróleo después de 10 años que se finalicen contratos o 20, no sé. Eso hay una gran incertidumbre en el mercado, le sienta mucha incertidumbre. Este hombre no ha definido nada, pero su ministro de Hacienda, con mucha disciplina y sin ser político, dice, no hombre, no podemos parar de explorar, este país se le va a acabar en 3 años el gas, hay que explorar. Entonces, es la tormenta perfecta y la solución no va a ser perfecta porque va a tener costos altos. Porque usted cómo va a balancear un proyecto
de inversión social que es muy importante y muy necesario. ¿De dónde va a sacar ese dinero si no? Y con tasas altas va a tener que endeudarse en el exterior, con dólar alto va a tener que endeudarse en dólares. ¿Quién le va a prestar? O sea, el balance que viene en los próximos años es bien interesante. Yo no digo difícil, imposible, no. Yo digo que el imposible es una lista de chequeo. Lo que pasa es que uno tiene que cumplir reglas para que ese imposible no descarrile una economía que va relativamente bien, porque si usted mira y compara Colombia con el resto de América Latina, es todo bien, esto no va mal. Juan, en el mundo se está hablando ya de la posibilidad de una recesión. En el caso colombiano no, porque todavía estamos creciendo mucho con inflación y devaluación alta. En este momento en Colombia la sugerencia sería ¿cuál? La sugerencia para una persona del común. Cuida el gasto. Muy sencillo. Cuida el gasto y empiece a decir, hombre, ¿cómo se ahorra en dólares? Porque es que si el dólar se va a poner a 5.000, ¿yo por qué no empecé a ahorrar a 3.700? Y de pronto por ahí también tienen grabado ustedes programitas. Compren dólares, siempre, siempre. No tiene que tener un ahorrito en una moneda dura. Ay, que eso es muy difícil. No, eso no es difícil. Eso se puede hacer. Y ser muy austero hasta que veamos con mucha claridad cómo va a ser y qué impacto va a tener la política fiscal, monetaria, el plan de negocios, pues como se dice, el plan de negocios de Colombia versión Petro. ¿Cómo es el plan de negocios de Colombia versión Petro? Eso también le va a quitar especulación al dólar, porque hay muchas personas que especulan y eso tiene un componente, como del 90% del precio, hay un 10% que está cargado efecto Petro, efecto especulación, puede ser un 15%. Eso no lo detecta nadie, pues eso es ni un brujo, pero sí está ahí. Profe, pero yo le hago una pregunta. Hay digamos que una situación entre la espada y la pared frente a personas que, digamos, quieren sacar su crédito hipotecario o crédito para vehículo, y el consejo es, hombre, no se endeuden porque si sigue el dólar al alza, pues la deuda va a ser mucho mayor y obviamente va a tener repercusiones. Pero también está el otro imaginario en el que, bueno, si no es ahora, por lo menos en el término de vivienda, ¿cuándo va a ser cuando la vivienda mes a mes o año tras año se valoriza porcentualmente muy alto? Sí, es que son momentos de incertidumbre. La vivienda siempre va a ser, yo le creo mucho a la inversión en vivienda, siempre, siempre. O sea, eso, sobre todo en un país como esto, si usted se va para Japón, el precio de la vivienda no sube hace 30, 40 años. No sube, ¿sí? No sube, porque pues están en lo que llaman una estanflación, estancados y eso. Pero en Colombia todavía hay crecimiento de la población, hay una demanda por tierra, por proyectos, entonces sí creo que la vivienda sigue siendo una buena inversión en cualquier momento, a cualquier tasa, porque es que uno va a pagar un crédito de estos, puede ser a 20, 30 años como en Estados Unidos, eso ni se siente, y tener la propiedad pues da mucha tranquilidad y hace parte de ir construyendo un patrimonio. Entonces no hay momento bueno, creo yo, para comprar una vivienda en donde yo voy a vivir. Ahora, si me vas a decir, voy a invertir en propiedad raíz en los Estados Unidos, te digo, ojo, pues en la Florida, que eso subió 40% año a año. Tremendo. Está especuladísimo, está muy loco. Se bajó todo el norte para la Florida, entonces pagan al precio que les pidan. Al precio que les pidan. Pues que imagínate de un año a otro pasar, crecer 40% el precio de los arriendos. En dólares en los Estados Unidos. Eso es increíble, eso no había pasado. Entonces estamos en un mundo un poquito surrealista, pero no tiene nada de surreal. Es absolutamente la realidad que estamos viviendo. Es una realidad compleja, muy interesante, porque yo digo, la receta contra la ansiedad es la curiosidad. Entonces, si estoy ansioso por mis ingresos, ¿cómo los mejoro? ¿Cómo los controlo? ¿Cómo los multiplico? Empiezo a conversar con personas que también están conectadas con busquemos pues la comba al palo, porque si nos ponemos aquí a todos a miedo, temor, terror y pánico, tenemos una depresión y ansiedad total. Como diría un amigo mío, el que tiene miedo que compre un perro. Qué pena. María Andrea, rápidamente que nos cogió la noche. Juan Fernando, dos preguntas para sintetizar lo que usted nos ha contado. Hoy el presidente Iván Duque le enviaba un mensaje a Gustavo Petro, presidente electo, y le pedía que le enviara un mensaje al mundo precisamente para controlar esta subida del dólar. La
pregunta acá sería, ¿qué mensaje puede enviar que no pueda enviar Iván Duque aún faltándole tiempo de gobierno? No, es en serio. Usted me está diciendo que es en serio que Duque le pidió eso a Petro. Sí, señor. Sí, señor. Si quiere, veamos el full. No, pero... Veamos el full. Sí, Profe, desde el no sé. máster. Escuchemos lo que le dijo. Escuchemos lo que le dijo. Escuchemos. Mensajes que generan incertidumbre frente a la inversión de largo plazo, frente a lo que se puede avecinar en los regímenes que tienen que ver con la inversión en el campo y demás, pues yo creo que esas cosas empiezan a generar esta situación. Yo no puedo hablar por el gobierno entrante, yo puedo hablarle por el gobierno nuestro. Yo puedo decirle, mire, nosotros hemos garantizado para la inversión seguridad jurídica, estabilidad, hemos procurado siempre que las señales en materia de política tributaria tengan como objetivo la consolidación de inversión de largo plazo. Pero yo no me voy a poner en este momento a hablar en nombre de un gobierno que no se ha posicionado, ni me corresponde a mí, ni me corresponde a mí hacer críticas en este momento. Yo lo que creo es que hay que dar certidumbre y esa certidumbre es urgente para tranquilizar el mercado de divisas. ¿Cuál es esa certidumbre que pudiera dar Gustavo Petro que no pueda dar Iván Duque, teniendo en cuenta que, mire, este gobierno termina el 7 de agosto y pues parece muy prematura la intervención incluso de los ministros designados y el mismo Gustavo Petro? Juan. Yo creo que lo más importante es el tema petrolero. Acuérdense, el dólar y el petróleo están muy correlacionados, entonces como no hay una posición definitiva y final, porque el ministro dice una cosa y él ha dicho otra, no fracking, no renovación a contratos de exploración, entonces eso sí tiene un componente en el dólar, pero entonces ¿qué le va a decir Duque a Boric en Chile? ¿Por qué subió el 2.5, 2.3 hoy el peso chileno? Es un tema que también es global, entonces no le estoy ni a un lado ni para el otro, como le dije ahorita, ningún presidente en Colombia en la historia reciente, ni el Banco de la República ha manejado el precio del dólar y se lo puedo garantizar. Ahí están las gráficas, eso no miente. Nosotros miramos lo que la gente dice, pero medimos lo que hace. El dólar no reacciona. Bueno, mañana dice Petro, listo, si hay exploración, sí va a haber una reacción, pero es de ese día. Eso no se va a mantener, cada que este hombre ponga un tuit se va a cambiar el precio del dólar. No, eso no es así, así no funcionan los mercados. Juan Fernando, pues agradecerle por habernos acompañado esta tarde hablando del dólar, el comportamiento de esta moneda, lo que podría pasar, por qué se está ocasionando. Gracias por habernos acompañado, Juan. No, a ustedes, muchas gracias. Ojalá sea el techo. Sí. Ojalá que sí. Vamos a ir a un pequeño corte, ya volvemos con más invitados, más noticias para ustedes. Gracias por continuar en compañía del canal Cosmovisión. Hablemos ahora, antes de dar paso a nuestra siguiente invitada, del Tour de Francia. José, usted nos tiene noticias del Tour de Francia. Noticias del Tour de Francia. Duber, mire, hoy hubo jornada de descanso, pero hay un balance positivo y negativo, desafortunadamente para los nuestros. Positivo, Nairo Quintana, sí señores, el que siempre está ahí peleando, el que saca la cara por los escarabajos, el que tiene el sueño de ganar el Tour de Francia, se metió el fin de semana al top 10. La noticia negativa está en que Rigoberto Urán cayó a la casilla número 22 y Ángel Felipe Martínez a la 30. Perdieron demasiado tiempo y ya no hacen parte, digamos, de ese selecto grupo que pueda pelear el título o por lo menos el podio en el Tour de Francia. ¿Quién sí lo hace? Nairo Quintana. Nairo Quintana quedó a 2 minutos y 13 segundos. Aquí abro un paréntesis con el tema de Nairo Quintana, porque en su mejor momento, compitiendo contra el mejor Chris Froome, con esta diferencia, nunca pudo ganar el Tour. Pero lo cierto es que se ha mantenido activo ya con su experiencia, su veteranía, el equipo que tiene en estos momentos y seguramente te va a pelear como mínimo un top 5, ¿por qué no un podio? Sabiendo que está un Tadej Pogačar, está un Adam Yates, está también un Geraint Thomas, que están muy sólidos en ese mismo top y que falta la etapa alta de montaña, las 2 etapas reinas para la tercera semana y aquí se va a definir absolutamente muchas cosas para el colombiano, que a propósito hace su balance en su tiempo de descanso, atiende a los medios de comunicación y hace su balance sobre lo que ha sido la jornada o las últimas jornadas del Tour de Francia para la competición.
Sí, está claro que está habiendo un cambio generacional, un cambio pues, totalmente evidente. Hemos visto la cantidad de jóvenes ganar este año. Como todo en la vida va por generaciones, pero bueno, aún quedamos los viejitos que seguimos haciendo cosquillas y con motivación y con el trabajo que siempre nos ha caracterizado, pues nos mantenemos, si no ganando, pues ahí en la pelea. Hablemos de información económica. José, usted nos tiene noticias sobre el supermercado Consumo, porque Consumo venía siendo noticia por sus condiciones económicas y esa información que usted nos tiene. Sí, y más que sobre el supermercado, sobre la cooperativa Consumo que está intervenida desde el año 2015. Recordemos, la Supersolidaria en ese momento no veía viable la viabilidad de la cooperativa en el futuro, pues ahí la buena noticia y la dieron a conocer a finales de esta semana que pasó. Y nada menos su agente interventor, Gustavo Escobar, manifiesta que están próximos a salir de esta intervención que tenían de parte de la Supersolidaria, gracias a que se han llegado a acuerdos, se han hecho pagos y se ve un futuro hacia futuro el horizonte despejado de esta cooperativa. Esta cooperativa tenía importantes deudas con dos entidades financieras del Grupo Sarmiento Angulo. Veamos al agente interventor. Bueno, yo me siento hoy muy satisfecho. Hemos recorrido pues un proceso de recuperación de consumo, de generación de confianza, y creo que ya le podemos decir a la comunidad que las causales de la crisis se han subsanado y que estamos listos para que Consumo sea de vuelta a los asociados. María Andrea, y usted nos tiene información sobre matrícula cero, porque hoy se estuvo adelantando en el Consejo de la Ciudad de Medellín el debate sobre este proyecto. ¿Me estaba diciendo usted que 9 horas? Un debate muy extenso. Mire, comenzó a las 9 de la mañana, hace pocos minutos terminó. Intervinieron muchísimas personas del sector de educación, pero también de la comunidad. Este debate fue liderado por la concejal Natalie Vélez y hubo un detonante especial o una conversación especial, y es precisamente para la comunidad LGBTIQ+, porque lo que se estaba buscando es que esta población, que históricamente y con datos ha sido tan marginada, pues tuviera una inversión especial para poder acceder a la educación gratuita. Pero acá la noticia importante es que Medellín se convierte en la primera ciudad en adoptar como proyecto, como una política ya establecida. Recordemos que esto nació desde el año 2020 con ocasión de la pandemia de COVID-19, pero ya queda establecido que serán las personas quienes desean ingresar a la educación superior, podrán hacerlo gratis, tanto en instituciones públicas, y se está barajando algunas opciones para las instituciones privadas, no solamente las que pertenecen a la ciudad, a la alcaldía de Medellín, como el ITM, Pascual Bravo, sino también para otras instituciones, Politécnico Jaime Sosa Cadavid, incluso Universidad Nacional y Universidad de Antioquia. Esto es una excelente noticia para Medellín y, por supuesto, para todos los ciudadanos quienes desean ingresar a estudiar gratuitamente. Y para cerrar rápidamente esta ronda informativa, hay que notar que una noticia desafortunada. Un patrullero de la policía del departamento de Antioquia que fue asesinado en las últimas horas en el Urabá antioqueño, exactamente la mañana de este lunes. El patrullero, identificado como Jesús Murillo, pues se encontraba allí en su vivienda en el barrio Obrero, y allí fue ultimado por hombres, cerca de 6 hombres, que aprovechando que su esposa y su hija salían hacia la escuela de la menor, pues irrumpieron en su vivienda, ingresaron y allí lo asesinaron delante de la mujer y su hija. Las autoridades buscan a los responsables y, pues, de acuerdo con algunos analistas del conflicto, se presume que hay un plan pistola en todo el departamento de Antioquia. Esto nos dice Fernando Quijano. Algunos hablan del plan pistola, parece que fuera cierto, están asesinando muchos policías, están dejando a otros heridos, pero ya está pasando en el Chocó también y en otras partes de Colombia. Hay una ofensiva generalizada por parte de las AGC o Clan del Golfo, despidiendo al antiguo gobierno, al gobierno de Duque, y recibiendo al gobierno de Gustavo Petro. Y le doy la bienvenida a Nos Cogió la Noche a Cristina Corrales. Cristina, qué bueno tenerla el día de hoy. Hoy estamos hablando, pues, como ahorita usted lo estaba observando, lo estaba escuchando, el tema del dólar. Usted es negociadora internacional y queremos consultarle justamente cuáles son esas implicaciones en importaciones y exportaciones con respecto a lo que tiene que ver con el comportamiento del dólar. Con las buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes para todos los que nos ven en la mesa. Pues bueno, en el tema de importaciones, venía hablando inclusive con bancos y navieras, muchos van a estar muy contraídos porque nunca se había visto un alza de 300 pesos de una semana a otra. Y una operación de importación no es una cosa que se dé en un día, es un proceso de que se paga un anticipo, se produce, se paga otro, se trae, o sea, tiene muchos tipos de cambio. ¿Y cómo va a decir uno voy a traer estos, no sé, computadores, lo que sea, si no tengo mi precio final? Puedo traer hasta pérdida. Creo que esta sensación que está viviendo todo el país va a generar un sinsabor. Ya se supone que se deberían estar montando las órdenes de diciembre. ¿Cómo lo vas a montar si tienes pues como tanta zozobra en a cómo me va a tocar pagar mi importación? Y entonces si a cómo la traigo, a cómo la vendo. Como puede ser más alta, puede ser baja, ¿cierto? No va a ser más baja. Lo que no se sabe es qué tanto más alta. Es como tan seria. Sí. Pero es que están esperando que se cierre a 5.000 pesos para el viernes. Sí. ¿Para el viernes? Nunca antes visto una cosa tan absurda. Hay una cosa que pueden hacer las empresas, no todas, pero pues las que apliquen, y es que compran futuros. Voy al banco, negocio, pero con esta volatilidad, pues es que yo creo que ni siquiera el banco, el banco se atreve a decir, ay, bueno, te doy $50.000 a este tipo de cambio, sabiendo que mañana puede ser otro totalmente diferente. Me tomé el comentario como cuando uno echa la leche de la bolsa en el vaso y después quiere volver a meter el vaso en la bolsa. ¿La leche en la bolsa? Eso. La leche de la bolsa en el vaso, más o menos. Cristina, en esa medida es comprensible pensar que muchos productos importados van, entre comillas, a escasear en la temporada decembrina por este tema cambiario. Muchos productos importados ya están escaseando. Por ejemplo, para todos los que tienen carros gama alta, ¿cuánto se demora que le arreglen su carro? Más o menos 4 meses. Y no es que en el mundo no hayan repuestos. Es que acá el distribuidor autorizado no los ha traído, como pues un carro cuántas piezas tiene, y hay que tener de todo, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros en CLM Cargo, ¿qué hacemos a veces? Traemos repuestos de Estados Unidos o de Alemania o de donde sea pues tu carro, que muchas veces se demora menos, pero esto pues al consumidor le vale un poquito más, o a veces el taller le dice, no, como yo no fui el que se lo traje, pues entonces no le doy garantía 100%. Entonces sí, las pastillas anticonceptivas. Algo tan simple como eso, pues, tan simple y tan importante, obviamente. Algo tan importante también escasean, entonces sí, yo creo que no solo materias primas, ahorita con lo de Ucrania, las cosas para fumigar, los insumos, agrícolas. O sea, un montón de cositas. Pero de todas maneras los exportadores sí se están viendo beneficiados, ¿no? Los cafeteros, bananeros, floricultores, los de aguacate, uchú y demás. Bueno, aquí quiero hacer como un paréntesis. ¿Por qué? Porque yo soy una que llevo el estandarte de que la gente gane en dólares y gaste en pesos. Si viene a exportar ahorita, pues a uno se le haría, 5.000 el dólar, qué maravilla, quiero exportarlo todo. Muchas veces las materias primas con las que produzco me llegaron caras. Exacto. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos es el socio número 1 de Colombia y la mayoría de nuestras exportaciones son hacia allá. Pero para aplicar al acuerdo comercial que tenemos con ellos, mis materias primas tienen que ser de Estados Unidos y el hilo. Y las fibras con las que hacen las telas. Entonces, es un montón de factores que la gente ya le va a dar miedo a producir. Por mi negocio también sé mucha gente que ya se fue. Porque una cosa es que hoy la casa te valga 10, pero es que mañana la misma casa te va a valer 5, que es el caso de Venezuela. Entonces la gente tiene miedo. Y no solo eso, las empresas que acá tienen divisas, pues ¿qué hicieron? Desde que ganó la segunda vuelta, chao pues. ¿Cuál es su negocio, perdón, Cristina? ¿A qué sector de la economía se dedica? Bueno, CLM Cargo es un agente de carga, manejamos importaciones y exportaciones de cargas, menajes y courier. Cargas es lo que mueven las empresas, menajes es como tu mudanza internacional y courier serían pequeñas cantidades que mueven las personas o las empresas, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yo sí también me preocupo, pero yo creo que desde el direccionamiento de la corporación, pues de la empresa, y estamos en Colombia y en Estados Unidos.
hace 15 años acá y hace 7 allá. Yo sí empecé a llamar todos los días, ¿qué más? ¿Y vos qué pensás? ¿Y qué has hecho? ¿Y qué vas a hacer? Unos ya están en España, otros están... Lo normal es que se vaya como el papá, ve a ver dónde se va a ubicar, los niños, la cosa, y después se llevan a las familias. Y el miedo es ese, que es que hoy te compras X con esta plata que tienes. Mañana te va a alcanzar. Quizás es mucho menos plata. Y no solo eso, es que no solo el peso está valiendo menos, es que otras monedas también están viviendo lo mismo. Pues lo decía ahorita en la entrevista que tenían, pues el precio de la vivienda en la Florida está absurdo. Está muy costoso, pero es que igual en otros países también hay gente que ya no tiene empleo, que está buscando otra cosa, o si te vas para España tienes papeles. Ya hiciste los papeles sefardí, ya te llegaron. No, o sea, no es tan fácil. Cristina, finalmente Colombia tiene la necesidad de seguir importando productos. Sí. Usted hablaba algo sobre el courier, que en otras palabras es, digamos, esas mercancías que nos van ingresando. ¿Se podría hablar de que puede haber una disminución? O sea, ¿hay empresas que se van a detener en importar esos elementos o finalmente van a seguir trabajando, pero el consumidor de a pie es el que va a tener que asumir ese costo extra? Siempre va a ser el consumidor de a pie. ¿Por qué? Yo soy una empresa y yo traje esta mercancía y yo tengo stock. Entonces esta mercancía la tengo a 4.000, sí. Di tú. Pero cuando esta se vaya, esta entra a 4.500. Entonces tú quieres tu crema de manos marca X, es que ya te vale 20.000 pesos más, cómprala Y. Y ahí entonces cabe la siguiente pregunta, porque fíjese, esta alza se viene dando hace más o menos 2 semanas. Obviamente el contenedor que se trajo ya se encargó hace muchísimo tiempo atrás. Ahorita hay productos que nos los están cobrando como que, es que el dólar subió, pero es que ese producto se trajo cuando el dólar estaba bajito. ¿Realmente cuándo pudiéramos esperar el alza de estos precios? Porque es que nos engañan también. Pero sabes que ahí lo que pasa es que el que trajo el contenedor va a volver a comprar el contenedor. Y entonces si lo vende a ese precio, ya no tiene con qué volverlo a comprar. Pero digamos, ¿cómo se maneja ese mercado? Porque finalmente uno como consumidor, pues venga, me están cobrando algo con $1 de cuando no estaba a los 4.500 que digamos se cotiza hoy. Entonces... Pero es que el único que sabe... Háblenos de ese manejo. Bueno, en importaciones ¿cuántos dólares hay? ¿Cierto? Entonces está... ¿Cómo funciona? Sí. Te voy a comprar, pago un anticipo del 50% o del 60% o de lo que hayas negociado. En un mes pago el saldo. Si es de Asia, tenemos unos tiempos de tránsito de 35 días, entonces casi que en 30 días van 60. Pago los fletes. Mientras para yo pagar unos impuestos, lo ideal, y ahí sí voy a la cámara, jóvenes, hagan preinspección, porque la DIAN dice, antes de presentarme haga las correcciones que sea. Sí. Usted me presenta y va la sanción. Ahí sí no hay opción. Entonces hago la preinspección, ahí se fue una semana. Porque los puertos también tienen pues retrasos y todo, entonces eso hoy en un día no fue. Y los impuestos en Colombia se liquidan a la TRM del viernes anterior. Entonces ahí van 4 tipos de cambio. Y yo como importador, yo no compro huevos para vender huevos. Yo tengo que ver mi vecino a cómo lo tiene, usted cómo lo tiene, el próximo contenedor que vaya a traer a cómo me va a quedar, a 4.500 o 8.000. O sea, no sé, ¿cierto? Entonces yo veré. Es como las navieras. Cuando hubo el alza de los fletes, entonces ellos dijeron, no, pues si es que Latinoamérica ya abrió y quiere que le venda, Estados Unidos y Europa me pagan 10.000, 12.000, 13.000 por contenedor, páguenme lo mismo. Si yo soy una empresa privada y yo ya me estoy ganando X, ¿por qué te voy a bajar solo por el consumidor? No, yo me voy a ganar lo que yo quiera. Así funciona. Así funciona, pues ahí disculpa. No, pero esa realidad es muy importante entenderla precisamente porque uno es el consumidor que va a ir generando, digamos, ese pago o nos va a tocar pagar ese alza del dólar. En esa medida hemos de esperar menor consumo a futuro, porque todos los productos se nos están haciendo más caros y nosotros estamos ganando en pesos. Mira, va a haber... Consumes lo mismo porque tienes la capacidad. No compras la marca X, sino la marca Y como un sustituto. Cambias de marca. O cambias. O sea, ya no te compras el producto importado porque pues está inalcanzable. Entonces, con lo que mercabas para tantos, pues ya no. Y aparte que todo sigue igual. O sea, las familias, los colegios, el transporte, pues todo sigue igual, pero más caro.
Cristina, ¿cómo mantener ese equilibrio justamente entre las importaciones y exportaciones? Es muy difícil porque el país trae más de lo que se produce acá, pero ¿cómo de pronto tratar de llegar a ese equilibrio? A mí me encanta el ejemplo de China. ¿Por qué? China hace 20 años se dedicó a ser el proveedor del mundo, de una forma desde el gobierno. ¿Y qué hicieron? Cogieron, por ejemplo, una ciudad en China y se dedica a la mueblería. Otra ciudad, no es un barrio, es una ciudad. Es una ciudad en China que se dedica a la tecnología, ¿cierto? Acá la alcaldía, ProColombia, las cámaras de comercio, muchas entidades han hecho como la gestión para que esto se haga así. Pero ojalá dijeran, o sea, acá confeccionan espectacular. ¿Y por qué no toda una ciudad se dedica a lo mismo? O sea, como, ¿por qué? Porque especializarnos. Sí, pero es que acá hay una cosa, que es que se muere más la gente de envidia que de cualquier cosa. Y entonces, y me ha tocado con un tema de unos comestibles, que pues no vamos a decir marcas ni nada. Llegó una clienta de Estados Unidos, necesito 2 contenedores mensuales. No, yo produzco 600 unidades. ¿Y por qué no? Pues asóciaste con otro. Pues lo más difícil de conseguir es un cliente y ya lo tienes. No, somos una empresa familiar y no queremos problemas con nadie. Pues yo te vendo un hueco. Matando el mercado ahí. Yo te vendo un hueco, pero a mí me dijeron eso y yo dije, pues, yo debería tener esa empresa, pues, o qué rico juntar unas empresas que hagan eso y más fácil, ve, mira, no te tengo esta marca, sino que te tengo esta otra y solucionado. Todo el mundo buscando clientes y el otro no, es que no queremos crecer. O la otra, por ejemplo, las pulpas. Tienen una fábrica que hace pulpas y organiza tal. Necesitamos tal cantidad. No lo proceso en ese tiempo. Oigan ustedes, júntense. Ah, no. Cristina, el tema de bajar los aranceles, ¿sí le podría bajar la atención al tema de las importaciones? Sí, pero no mucho. Explíquenos un poco más eso, sí, pero o sea, porque eso es algo que está pidiendo muchísimo también el mercado. Bájenle, por favor, a los aranceles. Sí, ¿por qué? Colombia tiene más de 17 acuerdos comerciales firmados con más de 70 países en el mundo. Sí. O sea, para importar o exportar tenemos, ¿cierto? No todas las partes, el arancel, o sea, todo tiene un código arancelario. Y no todas las partidas están negociadas en cada uno de esos acuerdos. Okay. Entonces, como que digan, bájenle los aranceles, el agua moja. Pues, o sea, ¿cuál es la necesidad de acá? Tecnología entra con el cero. Hay muchas cosas que tenemos protección, por ejemplo, textiles, calzados, manufacturas. Entonces, ¿a qué quiere que le baje? Y pues, ¿por qué no los que evaden, por qué no pagan? ¿Qué es lo que más está importando Colombia? No, de todo. Acá se importa tecnología, alimentos, materias primas. Acá pues importa demasiado de muchas cosas, pero es más lo que importamos que lo que exportamos. Entonces, ¿por qué no nos ponemos las pilas y exportamos? Cristina, José, la última pregunta. Finalmente, usted al principio nos mencionaba que ustedes se han dado cuenta por su actividad que se están yendo mucho. ¿Desde cuándo se están yendo y por qué se están yendo? Bueno, yo tengo el dato desde diciembre. ¿Por qué? Pues porque ya había gente que tenía como la noción. Y el miedo de la gente es que hoy te valga 10 y mañana lo mismo te valga 5. Así no te organizas en ninguna parte. Y para tú salir de Colombia es muy costoso. El euro es más caro, el dólar es más caro. Listo, entonces, ¿dónde sí tienes ventaja? En Bolivia. Pues entonces para allá no te vas a ir. ¿Cierto? Entonces, la gente necesita tener su recurso. Entonces empezaron con eso. Ahorita nomás vengo de una cita de un homenaje porque también se quieren ir y muchas familias están partidas, tienen por ejemplo los hijos en Estados Unidos o en Europa y los papás acá, pero pues que ya no los quieren dejar acá. ¿Y hay algún prototipo de los que se quieren ir? ¿Por estrato? Claro, es que un homenaje no lo paga un estrato 3. Okay. Pues sí, eso es 4, 5 y 6 en la proporción de las dimensiones. Una mudanza te vale 30, pues de un contenedor de 20, o sea, el chiquito, te vale por ahí 30, 35 millones, pues a hoy. En una semana te doy el dato nuevo, porque los fletes son en dólares, ¿cierto? Y también los servicios en destino, o sea, transportar el contenedor, nacionalizarlo, transportarlo del puerto a donde viva la persona,
va a ser en dólares o en euros o en otra moneda, entonces también va a estar complicado. Cristina, pues muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, esta noche, hablando justamente de las importaciones y exportaciones de nuestro país, cómo se están comportando pues, con el tema del dólar, la realidad que está pasando con lo que llega y con lo que sale. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todos por invitarme, muchas gracias. Vamos a ir a esta pequeña pausa. Cuando regresemos, les vamos a contar sobre la mesada 14. María Andrea, ¿usted sabe qué es la mesada 14? ¿La pensión? Vamos a hablar de pensión. Más o menos, va por ahí, ya le vamos a explicar. Vamos a hablar de la mesada 14, cuándo se causa la mesada 14, y para hablar sobre este tema, hoy pues nos está acompañando la abogada de pensiones, Carmen Elena Arango. Abogada, qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Ay, muy buenas noches para todos y para los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Mesada 14, que creo que ya no le toca a ninguno de esta mesa, usted me corregirá. Es correcto. Es muy importante lo que hablas ahorita, el tema de la causación, que hay que diferenciarla del tema del disfrute. Entonces, en el tema de pensiones, quienes se pensionaron antes del 25 de abril del año 2005, 29 de junio del año 2005, y tenían una mesada de hasta de 15 salarios, perfectamente podían devengar las 14 mesadas. Las 12 ordinarias que van de enero a diciembre, la número 13 que es la de diciembre que se paga con la mesada de noviembre y la adicional que se paga con la mesada de junio, que esa es la 14 o prima que comúnmente denominan los pensionados. Entonces se viene una reforma en el año 2005, el acto legislativo 001 de dicho año, y establece, vea, yo se las voy a seguir reconociendo, ojo, no es que esté ligada al tema del régimen de transición, si tenía 15 años al 94 o al 2005, no, yo se la voy a seguir sosteniendo bajo una condición, que si usted se me pensiona con posterioridad al 29 de julio del año 2005, que yo acto legislativo entro a regir, se la voy a reconocer siempre y cuando su mesada pensional sea inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales para cada anualidad. ¿Y hasta cuándo van a tener derecho los pensionados que sigan causando su prestación por vejez con posterioridad al 29 de julio del año 2005 hasta el 31 de julio del año 2011? Si a partir del 1 de agosto la persona cumplió edad y semanas, es decir, causó el derecho a partir del 1 de agosto del año 2011 y su mesada era de un mínimo, ya no importa pues como ese tema de la cuantificación del valor de la mesada, porque ya no está vigente dicha mesada pensional. Ese es en el tema de pensión por vejez. Ahora, en el tema de sustitución pensional, que es cuando estamos hablando de la muerte de un pensionado, cuando se sustituye esa prestación en calidad de los beneficiarios establecidos por ley, si era un pensionado que venía disfrutando de la mesada 14, así haya fallecido en el año 2015 o ahorita en el 2022, se le va a sustituir esa mesada a los beneficiarios, porque se sustituyen el 100% y en las mismas condiciones bajo las cuales la venía recibiendo el pensionado. O sea, o a hermano o a padre, si sí, le tocó, en el orden que hijo. establece la ley. Cónyuge, compañera, hijos menores de 18 hasta los 25 se están estudiando o en condición de invalidez y superan los 25 años de edad. Si no está este primer orden, entonces ahí sí los padres que dependan económicamente del pensionado, o si tampoco está este orden, ya serían los hermanos en calidad con la condición de invalidez y también que dependieran económicamente del pensionado. Esa es bajo la sustitución pensional. Bajo la pensión de sobrevivientes, que es la muerte como tal del afiliado, para que hubiera derecho a esa prestación tenía que ser que esta persona hubiera fallecido antes del 31 de julio del año 2011 y la prestación a reconocer fuera inferior a los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿correcto? En el tema de la pensión por invalidez, recuerden que hay un tema muy importante que se ha tratado en programas anteriores, que el dictamen como tal tiene 2 ítems muy importantes, no solamente el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, sino también la fecha de estructuración. Entonces puede ser que una persona que está siendo calificada ahorita 2022 o hace 5 o 6 años, le asignen una fecha de estructuración anterior al 31 de julio del año 2011. Entonces, ahí se va a tener derecho a la mesada 14, reitero, siempre y cuando su pensión sea inferior a 3 salarios. Independientemente de que como tal su calidad de invalidez esté siendo establecida ahorita con un dictamen con posterioridad a esa fecha, porque se mira es el tema de la causación. Así su disfrute vaya a ser con posterioridad, o sea, el que se le vaya a dar ese reconocimiento de manera efectiva y empiece a cobrar mes a mes su mesada pensional, vendría a ser como el disfrute, ¿correcto?
Es de anotar que esta mesada pensional opera tanto en el régimen de prima media Colpensiones como en el régimen de ahorro individual. Se tienen los mismos limitantes. Se causa el derecho o se benefician de la misma quienes se pensionen hasta antes del 31 de julio de 2011 y la mesada pensional sea inferior a 3 salarios. Una última precisión, hay pensiones que son compartidas, esta compartibilidad únicamente existe frente a Colpensiones, no a los fondos privados. Entonces venía jubilado por parte de la empresa bajo una convención colectiva. Y se llega al momento de la edad o de los requisitos establecidos por ley, 60 o 62 hombres, 55, 57 mujeres, y ya la prestación procede a reconocer la Colpensiones, y sucede que en el momento en que la reconoce Colpensiones ya es con posterior al 31 de julio del año 2011, por ende no estaba vigente esa mesada 14, pero sí se le venía reconociendo bajo la jubilación que se le reconoció bajo unas prerrogativas mucho más beneficiosas por parte de una convención colectiva o un acuerdo entre empleador y trabajador. Entonces ya ese mayor valor lo debe entrar a reconocer el empleador como tal, quien venía reconociendo la jubilación. Pero eso será siempre y cuando la mesada que vaya a reconocer el fondo de pensiones sea inferior a la que venía reconociendo como tal el empleador en su momento bajo la figura de la jubilación. José, usted tenía una pregunta. Pero rápidamente. Sí. Pasa mucho que existan personas que tenían derecho a esa mesada 14 y en Colpensiones o en el fondo no les estén pagando esta mesada. Claro que sí, pueden asistir a la oficina. ¿Qué se requiere para analizar si existía ese derecho y estaba vigente para el 31 de julio del año 2011, que es la fecha límite? Que lleven con mucho gusto la resolución de la pensión. Si posteriormente hubo un reajuste a la misma mesada pensional, la lleven y verificamos. Sobre todo ha pasado mucho en el tema de compartibilidad frente a la OGPP o Colpensiones. Procede ya la entidad a reconocer la prestación legal y este fondo como tal no lo va a reconocer, no va a reconocer esa mesada 14, pero entonces ya estaría a cargo de ese empleador. Abogada, recuerden rápidamente qué teléfonos se pueden comunicar nuestros televidentes si tienen dudas, inquietudes con respecto a este tema de la mesada 14 o cualquier tema de pensión. Claro que sí, les recuerdo la dirección primero, carrera 49, número 5058, de la línea de WhatsApp es 304-218-8191, allí se reciben mensajes de texto y de voz, se van resolviendo en turno de llegada, la consulta es totalmente gratuita, no requieren de cita previa y con el mayor de los gustos estaremos dispuestos para atenderlos. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. A todos ustedes también agradecerles por habernos acompañado y los invitamos para que continúen en compañía del canal Cosmovisión.